moment, perquè ens estan demanant pas des del centre mateix de Barcelona i estem tots ja nerviosos, perquè jo no sé si, Laura, aquí al Museu del Tarot també ens farà una mica de porra en relació, per exemple, amb el sorteig de demà dels quarts de final de la Champions, però també amb el Madrid-Barça de diumenge al vespre. Bon dia. Hola, bon dia, Helena. Doncs segurament que sí, després ho demanarem. Aquí de Brunyols de l'Empordà no en tenim, però sí el que hi ha són 1.700 baralles de cartes del tarot, que és el primer museu del tarot que obre portes a Catalunya. Obrirà portes aquesta tarda i ara s'estan ultimant tots els detalls per mostrar tota aquesta col·lecció de cartes que hi ha de totes les èpoques, de tots els segles, de tots els països, de tots els continents. I a més, no tan sols hi ha cartes, sinó que relacionats amb el tarot hi ha tota mena d'objectes, com per exemple des de cadires decorades amb aquesta simbologia del tarot, a vestits, com aquest que porta la maniquí, que és un vestit d'Hermès, decorat també amb la simbologia del tarot. I també el que han preparat aquí és el joc de cartes del tarot que més es ven avui en dia, és el que està de moda entre els tarotistes, que és aquest joc de cartes dissenyat per l'il·lustrador Ciro Marchetti. És un joc de cartes que ja en porta venut més de 500.000 exemplars. Però aquest Museu del Tarot, qui l'ha creat? Doncs un gran col·leccionista que es diu Ricardo Salas. Hola, Ricardo. Buenos días. Hola, buenos días. Aquest museu, per què has cregut necessari muntar-lo aquí a Barcelona? En Barcelona, porque muchos clientes de Cataluña nos pedían que abriéramos una tienda como la que tenemos en Madrid y por eso lo hemos hecho, para dar un servicio. I realment hi ha demanda de totes aquestes cartes. Això també es ven, no? Se vende mucho. Tenemos 4 tiendas en Madrid. Eso quiere decir que funciona. Si no, no seríamos capaces de montar una tienda de 300 metros. No lo haríamos. A part d'aquesta botiga, a part de totes aquestes baralles, el que crida molt l'atenció és tota aquesta representació d'objectes que hi ha de tota mena de religions, des de la cristiana, el budisme, l'hinduisme i també la santeria milagrosa. Sí, nosotros tenemos una marca que es Santería La Milagrosa y vendemos unas 17.000 referencias relacionadas con las diferentes religiones, entre ellas la santería. Aquí puedes encontrar una santera y 2 santeros que trabajan en nuestra empresa. Uno viene de Canarias, otro viene de Madrid y uno es de aquí, de Barcelona, que es el que va a estar representándonos. Que de fet, ara, mentre em vas explicant això de la santeria, ens anem acostant en aquest espai on hi ha tots aquests objectes de la santeria. Hay algunos de los objetos. Nuestra nave tiene 700 metros, aquí no cabe todo, pero tenemos muchísimos productos y si quieres yo te presento a los 3 santeros que ves aquí. Doncs sí, molt de gust. Ara els anem a conèixer, els 3 santeros, que en tenim a més 2 de Cuba i un de Gran Canària, que és en Pedro. Bárbara, de Las Palmas de Gran Canaria. La Lourdes o la Lourdes. Lourdes Cumbá de Cuba, trabajo en Madrid y soy santera. I en Nelson. Nelson Correa, soy de Cuba y trabajo aquí en Barcelona. Doncs aquí en aquest espai, Helena, és on hi ha tots aquests objectes relacionats amb la santeria milagrosa. I què és la santeria milagrosa? Doncs que ens ho expliqui el Nelson. Què és, Nelson? La santería milagrosa es la fe y es todo aquello para darnos el ejemplo para seguir en las cosas religiosas en todo el mundo y campo espiritual. És una concreció, una sincretització, sí, de... Santería yoruba con la santería afrocubana, aquí para todos los problemas, para tener todas las cosas que querramos y todas las cualidades. Sí, ara quan parles de problemes, per exemple, Lourdes, ¿no? Las personas que vienen a pediros una consulta, ¿qué es lo más típico que os piden? Bueno, aquí la gente viene más a pedir lo que es cosa de amor, trabajo. Hoy por hoy, como está la situación, por lo menos el trabajo es a montón, muchísimo. Vienen pidiendo fe, por favor, ayúdame a que me salga algo, a salir del paro, ¿sabe? A que no me eche mi jefe, por favor, quiero quedarme en mi puesto de trabajo, ¿sabe? Viene más mucho eso aquí. Entonces, si ve una persona, ¿no?, a pedir por su trabajo, a pedir por amor, por desamor, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Nosotros, por lo menos cuando viene alguien a pedir algo para el amor o para el trabajo, cogemos lo que es nuestro velón, que es del trabajo, lo que es el aceite de trabajo, ahí le decimos al cliente cómo lo debe preparar. Ante todo, fe, no puede perder la fe, porque si uno pierde la fe, aunque ponga 20 velas, no vamos a ver nada. Lo que no puede faltar es la fe. Sí, ahora que me dices esto de las velas, Nelson, antes me explicabas que, por ejemplo, si viene alguien con un problema de amor, pues que tenéis todos estos productos, ¿no? Desde velas, ¿qué son estos productos de aquí? El producto este que es la vela de la caridad del cobre, la vela de Ochun, que para problemas del amor le pedimos a Ochun
junto con su baño de despojos, le mandamos baños de despojos, le mandamos su aceite, su colonia. Todos estos rituales se preparan más bien para el amor, siempre con un poco de fe, para que todo vaya marchando bastante bien, para que siempre tenga su mejoría en el amor. Tenemos también la vela de trabajo, que la vela de trabajo, que ya lo estaba diciendo Lourdes, es la vela para todas aquellas personas de paro, para que puedan salir siempre hacia adelante. Vosotros habéis venido desde Cuba, pero és una creencia que també practiquen molt les persones d'aquí. De fet, aquesta botiga està especialitzada en santeria milagrosa perquè hi ha molta demanda, no tan sols d'immigrants, sinó també de persones d'aquí, catalanes i espanyoles, que venen a demanar aquests productes. I fins i tot hi ha santeros espanyols, com és el senyor Pedro Vega. Bon dia. Soy español y soy canario. Español. De las Canarias y vengo de Las Palmas. Y sí, efectivamente, la religión afrocubana está muy expandida por todos los países ya prácticamente. Nosotros ya en Canarias, como estamos muy cerca de África, tenemos una relación todavía mayor hacia lo que es el tema espiritual y lo que es la religión. I una persona com usted, com és que acaba fent-se santero? Pues mira, pues prácticamente hay cosas que vienen de nacimiento. Yo me hice mis guerreros, recibí guerreros primero con un padrino, recibí mano de orula y a partir de ahí ya te dices quién es tu ángel de la guarda, quién es el ángel que tú coronas. Ahí ya en Canarias desde luego no podemos hacerlo, no tenemos ríos, entonces tenemos que ir a países como es Cuba, Venezuela, Santo Domingo, Brasil, a esos países que es donde podemos hacer toda la serie de rituales que se necesita para recibir Ocha. Sí, els veig a tots molt guarnits amb aquests collarets. De fet, aquí hi ha una exposició de collarets i braçalets. Tot això té un significat, ¿no? Estos collares, ¿qué significan todos estos collares? Bueno, por lo menos el collar de Obatalá, que es blanco, ese significa para dar paz, tranquilidad. Cuando la persona también está un poco enferma de los nervios, se le pone el collar para darle un poquito más de esa tranquilidad, como el collar amarillo, que es el de Ochun, que es de lo que habla aquí mi compañero Nelson, para el amor, ¿sabes? Es un collar muy eficaz, tanto el rojo y blanco, que es el de Xangó, que es para cuando la persona tiene problemas de justicia, cositas así, como el de Yemayá, que es la que está gobernando este año, que es la diosa del mal, para dar todas las cosas que están hoy por hoy desarregladas, que ella es la que arregla todas las cosas que están malitas. Muy bien, Lourdes. Ya para acabar, me preguntaban desde el plató si la santería también hace técnicas de adivinación. ¿Podéis saber, por ejemplo, qué hará el Barça? Bueno, el Barça para mí es un buen equipo, ¿sabes? Y de verdad, yo te lo digo a corazón, es un buen equipo. Y desde aquí, de santería, le mando toda mi energía para que cada día sea mejor y que gane. Molt bé, doncs Helena ja ho ha sentit, li envia tota l'energia, la santera, la Lourdes des d'aquí. No sé si ho pot endevinar o simplement són desitjos, això? No, yo lo he sentido y sé que va a ganar. Va a ganar. Molt bé. Mira, des del plató l'Helena també ens vol preguntar una cosa. No, res, no, Digues, Helena. ens quedem amb aquest bon desig que el Barça guanyarà. No sé si ella també s'atreviria o voldria participar en la porra que es fem tots aquí en el programa i apuntaria ja algun resultat del Clàssic, o fins i tot, no sé, si voldria fer una tria entre els equips que demà participen al sorteig de quarts de final de la Champions. Me está comentando que en el plató han hecho una porra sobre el resultado del Barça para este derbi que habrá, que si te atreverías a pronosticar un resultado para participar en esta porra. Sí, claro que sí. ¿Qué resultado dirías? Para mí, ¿cuántos goles, cositas así? Sí. Bueno, Una porra, es decir, pues ganará 5-0 o empatará 3-2. bueno, yo... Ay, perdón, empatará 3-3. Perdona, disculpa. No, ese va a ser el resultado. Ese es el resultado, 3-0. Què? 3-0. 3-0. Doncs ja tenim la porra, Helena. 3-0, moltes gràcies. Escolta, pel que fa... Guanyarà 3-0. No, pel tema de demà vol dir alguna cosa més? Del tema del sorteig de la Champions, no? Digue-li no? si li tocarà el Ho deixem Palamós, aquí. si li tocarà el A veure, Palamós de la Champions. a veure qui li pot tocar a quarts de final, a veure si Digue-li, apunten cap a algun equip concret. Pregunta-li a la Lourdes. Si el Palamós li tocarà. Em diuen que te pregunte si... És que jo crec que la Lourdes i el futbol no tenen massa relació. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí, Me dicen que Sí te que le agrada, pregunte sí. si te atreves a pronosticar con qué equipo le tocará jugar al Barça Bueno, en la final de la Champions. a la final, para mí,
con el Madrid. Con el Madrid. Doncs aquest és el pronòstic que ens fa la Lourdes, Helena. Amb el Real Madrid li tocaria el sorteig de quarts de final de la Champions, per tant serien ja 3 partits Barça-Madrid. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, això queda guardat. Moltes gràcies a la Lourdes, al Nelson, a tots per la seva simpàtica participació en aquesta connexió amb el Museu del Tarot.